¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena para intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido amigo Tito, el querido amigo Jonathan, el querido amigo Cobursa, Juanqui, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, montón de amigos que están siempre, el amigo Javier, Rubén, Manuel, montón de amigos, entre paréntesis, Jonathan, si sos vos, si no me equivoco, el que preguntó sobre herramientas de la marca Kitana, más precisamente sobre la Pico del Oro de 10 pulgadas, mañana vas a tener una devolución fiel porque estuve revisando en el listón de Picos del Oro y la llevé al tallercito, dado que traje otra que tenía en el tallercito para utilizar y reemplacé por la Kitana. Pero quiero que sepas que es lo más parecido a la Desgarrator de labor. Si tengo que juzgar por los resultados que a mí me dio, por lo que la pagué, es una muy linda opción. Pero para poder decirte todo esto, quiero tener la unidad sobre el banco para que veas que acá no hay verso, no hay chamullo. Obviamente no lo digo por vos, amigo, lo digo por el resto que viene hilando muy finito. Y bueno, nada, llega un momento que uno tiene que medir, cuidar, tratar de explicar cada paso para que quede claro. Es entretenido igual, es entretenido. El canal cuenta con la coparticipación del querido amigo Gregorio Casa, el querido amigo Miguel. Sigo indignado por la restricción que sufrió el amigo Gregorio. La verdad que estoy indignado. ¿Indignado con quien lo haya denunciado? Sí. Sospechamos quién es. Quizás hizo más de una denuncia desde otra cuenta. Vieron que tenemos un par de haters en común. Hitter. Un par de giles en común. Que cuando aparece uno, desaparece otro. Quizás lo han denunciado desde varias cuentas, la misma persona. Quizás no es, quizás sí. Hay un momento que no sé si es real o no, pero bueno, aparentemente sufrió una restricción al momento de poder subir videos. Y la indignación no es con estos giles, que denuncian. A mí me han denunciado. A mí un par de noches me ha pasado, esto es real, no tengo por qué inventarlo, que la charlita iba a ser primero analizada, no bajo los controles estándar, sino un poquito más exhaustivos, dado que había determinadas, llamémosle denuncias. Yo de inglés no entiendo nada, me lo tradujo Carolina Florencia y me pasó así por audio más o menos lo que estaba pasando a través del mail que me mandaron al momento de subir esas charlitas. Yo la subí 2 veces, salió 2 veces, pero quiero que sepan que las denuncias son reales, no descreo en absoluto lo que dice el amigo Gregorio, pero como dije, nunca termino de redondear una idea. La indignación es con YouTube. Un tipo que sube contenido de herramientas de trabajo, que habla sobre cosas científicas, que somos canales chicos, eh, por un par de denuncias de un par de tipos que no opinan como nosotros y nos censuran, nos restringen, nos investigan. Déjense de joder. Hay gente subiendo videos desde la cárcel contando cómo amasijaron a un tipo y no hay ningún tipo de censura. Y al que le comenta corre riesgo de que lo manden le manden un avioncito, como dicen ellos, para que lo hagan explotar. Déjense de joder. Pónganse un poco las pilas, porque nada, no estaba bueno la censura. Todos saben mi
posición ante la censura. Acá en mi canal, como vengo viendo en el del amigo Gregorio, no se borra ningún comentario, sea positivo, sea negativo. La libertad de expresión ante todo. Así que bueno, nada. Espero haber saludado a los amigos. No recuerdo, producto de la indignación, pero sí hice una listita con los amigos que generalmente comentan, están siempre, y yo por una cuestión u otra no saludo. Y se lo merecen. Es el caso del amigo Jorge Gagnevín, Raúl Augusto Rivas, Tun Marek, la verdad te agradezco el apoyo, los comentarios. Adrián Bruno es un suscriptor, creo, no sé si está suscripto o no, no importa, no tiene relevancia eso. Le mando un saludo, no le fue bien con Watford. Bueno, lo lamento. Por lo que describiste que quisiste hacer con Watford, ya sos un tipo profesional. Quizás no son herramientas que estén orientadas a lo que vos hacés. De todas maneras, yo soy un profesional y a mí me han dado resultado. Quizás no es comparable con otra calidad superior a la que están acostumbrados determinadas personas. Pero bueno, a mí, siendo consciente de la limitación de las herramientas, me han dado resultado. Te mando un saludo igual porque acá no es que se saluda al que opina como uno o al que le gustan las herramientas que uno muestra. Yo humildemente compro herramientas porque me gustan. Quiero que sepan esto. No es que yo estoy haciendo un bien a la comunidad, que soy el padre San Benito Abad y nada, compro herramientas y me azotan en la espalda por comprarlas. Las compro porque me gustan y comparto mi experiencia de uso con ustedes. Exploto dos de mis pasiones. El amor a las herramientas, el amor a las cuestiones técnicas, a la antigua escuela y la comunicación. Así que bueno, Adrián Bruno, evidentemente vos ya estás en una posición para no trabajar con Watford, ni con Jadever, ni con ninguna genérica. Comprate una Nipex y sé feliz. Y bueno, nada, amigos, ¿qué va a hacer? Kayak Mizuno, te mando un saludo, Kayak. Estás siempre comentando, siempre participando. Alberto Sala, el querido amigo Alberto Sala. Ricardo Abelluto. Te suelo nombrar, Ricardo, te mando un abrazo grande. Mauro Ricati. Generalmente el amigo Mauro Ricati mantiene conmigo puntos de vista contrapuestos, pero bueno, no tiene nada que ver. Está siempre, mirás los videos, comentás. Lo que comentás es correcto, es debatible, y eso es lo importante, que no seas una persona, un personaje que se esconde tras una foto. Tenés una foto de un dibujito, pero bueno, tus comentarios son permitibles de respetar, o sea, son respetables. Me enredé un poco en las palabras, pero son comentarios respetables que tienen lógica y al momento de refutarlos hay que quizás estar un poquito preparado y yo estoy a la altura. Obviamente, jactancia, no. Confianza en mi mano de obra y en mi pericia sobre algunas cosas. Que a algunos les guste o no es otra cosa. Por ejemplo, me han comentado mucho el electrificar la morsa para mostrarles la aislación de las herramientas. Quiero que sepan que electrifiqué la morsa por una cuestión de que tengo dos manos, estoy solo, y bueno, y estoy lejos de casa. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Bueno, y era una manera de tener y poder demostrar un par de cuestiones que fueron aceptadas por muchos, valoradas por muchos, criticadas por el doble, que bueno, llévense este paquete para Mendoza.
Sé que hay un amigo, Carlos, en Mendoza, que me dice, Tano, no mandé más paquete porque ya estamos con el correo a ATR, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, después, Pochoclito de Amor. Pochoclito de Amor, yo sé que es no sé, es una cuenta que no creo que tenga una persona real. Obviamente tiene una persona real, pero no creo que sea una persona real. Pochoclito de Amor que me comente a mí los videos. Por ejemplo, en Facebook o Instagram me llegan solicitudes de amistad de mujeres que verdaderamente, si se fijasen en mí, creo que, bueno, algo estaría fallando en la Matrix. O sea, déjense de joder, no intenten coaccionarme por ese lado porque no va por ahí. Eh, yo intuyo que la gente que quiere destruir, y le digo a los que piensan que tengo enemigos imaginarios, no tengo enemigos imaginarios, tengo todos los mensajes, tengo cada uno de los chats que he mantenido con algunas personas, contándome determinadas cuestiones. O sea, que en otros canales no cuenten la trastienda, no quiere decir que no exista. No son personajes imaginarios. Cada una de las personas que estoy citando y saludando están los comentarios acá, si no los borran. Pochoclito de Amor, la verdad que bueno. Esto que les comento, que me llegan solicitudes de amistad con solicitud de mensajes de mujeres que, si se fijasen en mí, habría un problema en la Matrix, lo vuelvo a repetir, todos sabemos para qué lado apunta el sol, ¿no? Pero bueno, nada, nada. Saludos, Pochoclito de Amor, gracias por participar. Rubén Fregavil, Rubén Fregavil, Home PC-U9i. Espero que sepas que estoy hablando de vos. Tus comentarios son bastante acertados, bastante correctos. Pero bueno, el nombre que te pusiste se me complica un poco saludarte. Home PC-U9i. El saludo para vos. Si lo lograste captar, hacémelo saber. Dalton, querido Dalton. Lo que pasa es que a veces en alguna charlita, cuando nombro a los amigos de la primera hora del canal, Dalton me queda lo último y por ahí no ve el saludo del amigo Dalton. Coursa, gran alegría que haya vuelto. Blaio, no sé cómo se pronuncia, pero Blaio es un amigo del canal que comenta, participa, está siempre también. Oscar GG, amigo Oscar con K, te mando un saludo. Sergio González, David 1973, Manuel Martínez, Emanuel López 38, Eduardo Ernesto Fernández. Eduardo Ernesto Fernández, Emanuel López 38, David 1973, ya te estaba tirando 20 va para abajo, y Manuel Martínez. Les mando un saludo grande, les debía esta, esta mención, dado que quizás no están de la primera hora en el canal, pero participan, colaboran, contribuyen con comentarios, quizás alguno manda alguna foto por Instagram, por Facebook, y el agradecimiento por eso. Mirá esta herramienta, esta era de mi viejo, fíjate el estado de esta llave, la conocías, ¿qué me podés decir? Bueno, eso se agradece también. El amigo por, como decía un profesor de psicología, por contraposición a Hostis, amigo porque no es enemigo, Daniel Almirón, me ha mandado un par de mensajes a Facebook. Creo que tenemos amigos en común en la vida real. Si no te contesté en su momento, no fue por nada, no fue porque me la creí como me pones, sino porque a veces no tengo tiempo. Tus mensajes quedaban en solicitud de mensajes. Suelo no entrar muy seguido, pero cuando te contesté no me contestaste más, eliminaste un par de ellos. Así que bueno, cualquier cosita, cualquier duda, yo como digo, como me decís vos en uno de los mensajes que leí,
me jacto de no borrar nada, jamás borré un comentario tuyo, jamás borré un mensaje tuyo. Todo depende cómo encares el mensaje, cómo encares el comentario. Hay políticas que borran los comentarios automáticamente. No digo que sea el caso tuyo porque nunca vi el comentario, pero si arrancan diciendo HIP pasa por un filtro y te lo borran. No es culpa mía, yo no lo llego a leer. Pero bueno, hechas estas aclaraciones, espero me hayan bancado, porque bueno, se pasaron unos minutos, pero bueno, todo tiene una raíz que es igualmente importante, que es lo que podemos seguir desarrollando, dado que hay un par de temas para hablar en esta charlita de domingo, ya saliendo del bajón dominguero, seguramente cuando se termine de subir, el bajón dominguero ya habrá pasado, tendré preparadas las herramientas para las tareas de mañana y bueno, nada. Pero les debo la devolución de 3 unidades que han trabajado como herramientas de golpe y han sido exigidas a veces en 2 aspectos: en capacidad y en continuidad. O sea, vamos a limpiarlas un poco porque bueno, han quedado sucias. Esperen que estaba buscando un poquito de combustible, solvente, benzina. Tenía 2 latitas, una ahora no sé dónde está. Tengo esta que está un poco sucia, pero para lo que yo quiero hacer está bien, que es limpiar las unidades. Para ya hacerles una devolución definitiva. No tiene sentido seguir probando esto para hacerles una devolución fiel sobre herramientas de golpe de Inco, herramientas de golpe Watford y herramientas de golpe HDB. Estoy limpiando un poquito, pero lo tendría que hacer frente a la cámara, pero bueno. Estoy limpiando el martillo de 500 gramos, orientado a la mecánica. Yo tengo una costumbre ya hace varios años que a mí al menos me da buen resultado este tipo de martillos en lo que es construcción. Construcción le podemos llamar desde hacer una pequeña canaleta para pasar un caño corrugado en una pared de ladrillos huecos, o quizás limpiar un ladrillo como me han visto, o romper un tanque de fibrocemento. Se ha exigido, se ha utilizado, se le han dado las horas de trabajo necesarias para poder ratificar que es una muy buena unidad. Y digo muy buena unidad porque no ha sufrido abollamiento, si bien ha trabajado contra el acero del cortafierro, la pena ha trabajado contra lo que es fibrocemento, contra lo que es mampostería, ha dado muy buen resultado. Están los que dicen, habría que ver cómo se comporta dándole a una rótula, dándole... No soy de la idea de desarmar todo a los mazazos, pero créanme que el cortafierro, el cortahierro o el cortafrío que he utilizado está hecho con un palier de Fiat 600. Elaborado artesanalmente en una fragua, o sea que se podría decir que el acero del cortafierro es más duro que el del martillo. Observen si fue abollado, dañado, no se ha aflojado y vienen bajo la norma DIN 1041. Norma DIN 1041, muy cómodo, evita la vibración en la muñeca, la verdad, una muy linda unidad. Los que estaban pensando en comprar martillos Inco para mecánico, para bueno, tener en la cajita de herramientas, denle para adelante. La masa Watford, quiero que vean que quedó en el mismo estado que la traje. Era un día de lluvia, el día que finalicé la tarea. Después no toqué más el pacaut de pobre, o sea que
se me ha oxidado un poquito, pero nada que no se corrija limpiándola. O sea, es muy superficial. Muy superficial. De todos modos, el que tenga una masa que no se oxide, bueno, ya estaríamos jugando en otro nivel. Esto es una masita para trabajar, o sea. Bueno. Bajo la norma DIN, vamos a limpiar un poquito, porque quedó tierra y... perdón, quedó tierra y se tapó el número. Bajo la norma DIN 6475, para los amigos que les gusta investigar ese tipo de cosas, bueno, sabrán de qué se trata. Ha cambiado mucho las normas de la época que uno estudiaba hasta el presente, obviamente. Ha ido evolucionando todo. Antes cualquier pinza que agarre del tablero dice aislada 10.000 volt. Y bueno, ustedes saben que yo trabajo con cualquier pinza en cualquier tensión, pero no se confíen de lo que leen porque hay que ver bajo qué norma fue hecho dicho ensayo, ¿no? Bueno, la masa de 1,5 kg ha superado también la prueba, la toma de contacto, ha sido exigida, ha sido revoleada, ha sido utilizada en reiteración contra cortafierros de mayor dureza que la del propio acero de la herramienta y ha dado buenos resultados. No se ha aflojado, no se ha lastimado, no se ha rajado. Pocos hablan de eso, de las rajaduras que se pueden generar en estos mangos plásticos. La verdad, va muy bien. Ya sale de toma de contacto, no es necesario seguirla probando. Para mí ha cumplido con lo esperado. Martillo Jadever de 1 kilo. Se dieron cuenta que sin querer trabajé con 500 gramos, 1 kilo y 1,5 kg. Vamos a limpiarlo también para que se pueda ver el desgaste del mismo en caso que haya existido. Son herramientas que más allá de la medianera, que han visto que he desarmado a la antigua escuela, han cumplido tareas en otros trabajos que están en los videos cortitos del canal, donde se los ve trabajando sin ningún problema, cumpliendo. Así que bueno, el que estaba con alguna duda y les es válida mi opinión sobre el tema, yo los compraría sin problema. No está abollado, no está lastimado, no se ha aflojado. Se ha gastado un poco el pavonado, claro, sí, está en contacto permanente, está raspando permanentemente contra mampostería, no es nada raro que el pavonado se salga. La verdad que bajo la norma DIN 1641, martillo Jadever de 1000 gramos, superando la toma de contacto. Bueno, eso es algo que tenía pendiente con ustedes, dado que desde que terminé la medianera no se ha hecho charlita. Sí hubo videos, claro, pero no se hizo charlitas y yo prometí hacer una devolución mostrándolos, analizándolos. Están bien usados, pero bien. Bueno, volviendo al tema, Jadever. Estuvo el viernes el distribuidor de Total, que todos ya saben que viene al taller, devenido en distribuidor de Jadever, que ahora, aunque no lo crean, podría darles el teléfono de él, pero no quiero que parezca que acá hay arreglos comerciales y ese tipo de cosas,
pero fue devenido de total a Jadever, de Jadever a Entop, de Entop a herramienta genérica. Me dijo, Tano, está pasando que no hay nuevos ingresos de herramientas total a la distribuidora, entonces bueno, han ingresado cosas de Entop. ¿Por qué no sé? Jadever me los consiguió las unidades, de hecho me pasó mediante PDF el catálogo. Quiero que sepan que hay más de 300 herramientas de la marca Jadever. Obviamente yo calculo que Jadever, el señor Jadever o la señora Jadever, no se van a poner a fabricar escaleras. Hay escaleras marca Jadever. Pero bueno, es un listado bastante interesante. Lo cual les voy a mostrar dos, quizás, curiosidades para mí, que me estuve manteniendo comprando unidades estándar. Estas quizás salen un poquito de lo común, pero la verdad no tengo nada que decir negativo de la marca. No me han fallado unidades, todas han dado lo que se esperaba hasta el momento. Pero bueno, vamos a mirar un poquito en detalle. Todos conocemos estos dos segmentos, que en ningún lado dicen que son dos segmentos, pero no tardamos en caer en la cuenta que este es un poquito más profesional que este. O sea, en ningún lado dijeron eso, pero por cuestiones económicas, cuestiones de terminación, de anatomía y demás, podemos llegar a intuir que este sería la línea un poquito más profesional que esta. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada que no se sepa. Tenemos estos dos segmentos, modelos, pero bueno, quiero que sepan que me vine manteniendo comprando. Estoy usando dos verbos al unísono, pero que podría decir vengo comprando para que sea un poquito más claro, si bien sigo usando dos verbos, pero bueno. Lo que estoy comprando son juegos estándar, o sea, 3 planos, 3 Philips, ya armados, los he mostrado, pero en toma de contacto, después de haber preparado la cartuchera Carcut o Curcat, no me acuerdo el nombre, que entre paréntesis, y no estoy hablando mal de la cartuchera, no podría hablar mal de la cartuchera, la verdad que esa cartuchera es indestructible. Es destructible, pero en manos un poco más, llamémosle, cuidadosas que las de quien les habla, todavía estaría sana. Yo la he exigido por sobre sus capacidades. Estoy hablando de la que me ha sido regalada, la naranja y negro. Lo que puedo decir de estas dos que he comprado yo, grises y negras, o sea, para diferenciar un poco, ¿no? Tengo que destacar que color naranja es mucho más ubicable y uno la puede mantener más a la vista, pero va más con mi personalidad las de color gris y negro. Pero bueno. Y sí, porque tenés el alma negra. Sí, y este también. Llévate este paquete para Mendoza. Pero bueno, he notado que no entra en la unidad, en las unidades que yo compré, la misma cantidad de herramientas que en la anterior. Yo no sé si compré una medida más chica o tengo que esperar que se estire, pero la cartuchera la tengo dentro de una caja que ahí voy poniendo, digamos, lo que no entra dentro de la misma. Pero bueno, volviendo al hilo de la conversación. Vamos a ir pasando en limpio esto. Tenemos destornilladores Jadever en conocimiento que este es un modelo, este es otro.
podemos deducir que este es un modelo un poquito más profesional por ergonomía, anatomía, precio. Quizás tenga, eso es pintura, no tiene endurecimiento, pero quizás tenga imantación, que el otro no, bueno. Pero me vine manejando con juegos, elencos estándar definidos, y al momento de armar las cartucheras de trabajo, no me di cuenta, la verdad no me di cuenta. Me urgía tenerlas preparadas y después sí ir puliendo quizás las unidades que uno llevaba. Pero no era algo recurrente, nunca fue algo tan inexorable tener que tener la presencia de un destornillador PH3. Bueno, me ha pasado de necesitar PH3. Yo, al estar testeando juegos de destornilladores estándar, entre ellos el Entop, que tampoco trae el PH3, compré en forma individual el HDVer 3x200. Lo podía haber comprado 3x150, 3x100. Hay una gama de medidas bastante interesantes que bueno, permite comprar unidades que no vienen en juegos definidos. Se nota la presencia de la herramienta que nos invita a imprimir torque. Habría que probarla, ya se va a dar la oportunidad. Yo en esta medida en plomería la utilizo mucho para lo que es calefones antiguos, el desarmado de diafragmas, o sea, portadiafragmas. Generalmente viene con 3 o 6 o 5 tornillos Phillips, pero en su mayoría la rosca es de 1/4, y bueno, hay que hacer una fuerza considerable por el paso de los años y además por el espesor, el diámetro de dicho tornillo. Entonces necesitamos que la punta se haga solidaria 1 a 1 con la cabeza, no permitiendo el zafe, porque después lo vamos a desarmar. Lo que no sé si por ahí lo podamos desarmar en el domicilio. Yo, en el caso en el que me vi sin el PH3, no estaba lejos del taller, podría haber venido a buscar un destornillador PH3. Pero con una pinza universal, como estaban las cabezas bien expuestas, los aflojé y listo. Ahí dije, necesito incorporar esta unidad. ¿Cómo pudo pasar que no la llevé? Bueno, corregí ese error para poder seguir probando la marca con la unidad que corresponde. Tengo pedido un jueguito de estos que les digo, pero con medidas de 150 milímetros de longitud para arriba, 200 y 250. Creo que el más chico del que habla el catálogo es de 175 milímetros. O sea, un pH2 por 175, un pH2 por 200, un pH2 por 250. Que tengo todas esas medidas, pero tengo de la línea Ruhlmann, ya superaron la toma de contacto, que obviamente si los tengo que usar los utilizo, pero bueno, estamos probando HDVer. Y por si esto fuera poco, ya teniendo estos dos modelos, uno se podría dar más que pagado, ya sabiendo que hay un segmento, quizás, deduciendo uno, un poquito más profesional que el otro. Me he encontrado en el catálogo con estos destornilladores HDVer, que son mango cristal. Los amarillos, obviamente, no tardaron en hacerme acordar a los queridos Crossman. Bueno, también había Crossmaster en una época, la última época de Crossman y la primera de Crossmaster eran destornilladores espectaculares. Estos son HDVer acrílicos, teniendo en amarillo las unidades Phillips. Este es el 2,
tenemos el 1 por 100 y tenemos el pH 0 por 75. Lo vamos a guardar, lo vamos a poner, ahí está. En el caso verde tenemos el 100, el 100 por 6 o 6 por 100, como le quieran llamar, con las mismas características, pero verde. Podemos ver hasta dónde entra la varilla. Tenemos el 5 por igual longitud, 5 por 100. La verdad, un surtido, una selección bastante interesante en cuanto a destornilladores cortos. Y tenemos el 3 por 75. Unidad útil para trabajar en borneras, también, ¿por qué no?, en algún módulo. Pero para lo que es módulos, yo sugiero el uso del pH 1. Esto era lo que les quería mostrar como curiosidad, como curiosidad y como alternativa a un modelo más de lo que quizás pensábamos que podría ser lo único que haya de Jadever en destornilladores. A mí, cuando los vi, no dudé en decirle al distribuidor que me los traiga, porque el precio verdaderamente es económico. Verdaderamente es económico. Pero bueno, no sé cuánto más representaría si fuesen comprados estas unidades en una ferretería. Pero bueno, el distribuidor este, si bien yo pago hasta la última de las herramientas que yo tengo acá, que son todas absolutamente mías y pagadas, el precio al que yo las pago es el precio que las pagaría el ferretero. Eso quiero que quede claro. En el caso de los que estamos hablando, Total, Jadever, bueno, Watfow la pago a precio ferretería, una ferretería de Castelar. Después, bueno, lo que compro Inco, lo compro en lo de los amigos Bond, al precio que está en el mostrador, lo mismo que Ruhlmann. Bueno, yo pago las herramientas que muestro. Vamos a abrir esta última unidad que compré de pinza de punta curva. Notarán que en el canal no predominan mucho las pinzas de punta curva. Herramienta útil en cualquiera de los dos rubros. Digo en cualquiera de los dos rubros que mayoritariamente trabajamos en el canal, en lo que es plomería y en lo que es electricidad. Siempre sostuve que es una pinza de punta que la curvan. No es que hay algo mágico en esto. Pero la unidad es fiel a lo que viene siendo todo lo que muestro en pinzas de la marca. Vamos a hacer un cortecito a ver cómo se defiende el segmento de corte. La verdad que está bien, funciona, no hay demasiado problema. Notamos que viene con el agujerito. A ver si puedo hacer foco. Este acá sería el agujerito famoso para los clavos. Que lo tiene para mí, para cumplir. Porque tener una grampa, como cuentan o comentan, en este sector, es más fácil tenerla así, muchachos. Es más fácil tenerla así. Pero bueno, en otras unidades sí, quizás sería más funcional. La vamos a probar. Es una unidad que entra en toma de contacto. Y bueno, no he podido conseguir pinzas de punta plana, Jadever o Watfow. Tampoco Inco. Total tampoco. Es una herramienta que no está apareciendo demasiado. Como ha pasado en algún momento con las llaves estriadas o de dos bocas. Bueno, en Jadever hay, en Watfow hay. Así que vamos a ver si empezamos por aquel lado. Lo que pasa que, bueno, estoy un poco sobre estoqueado de llaves.
Pero bueno, nada, la vamos a probar, la vamos a utilizar, le vamos a dar una oportunidad a ver qué tienen para dar esas herramientas. Quizás no compre juegos de 6 a 32, pero algunas para probar no está de más porque me gusta y capaz que a ustedes les sirve. No se olviden que el taller ya me está quedando chico. Tengo que ordenar, seleccionar, bueno, dar espacio a algunas cosas, hablar con algunos clientes que, bueno, tienen su unidad en restauración, pero es como que lo han dejado pasar. Yo no soy de meter presión, cuando a mí me pagan mensualmente por trabajar. No se acredita, no pasa nada. Yo dejo la unidad a un costado. Pasa 2, 3 días de la fecha estipulada que tendría que ingresar el pago, me comunico. No, se me dificultó, la pongo a un costado, se llegó hasta acá, listo. Al toque por ahí se reactiva, como al toque por ahí no. Hay un par de unidades que, bueno, ya pasó un tiempo largo, van a tener que definir porque yo necesito el espacio. No es que tengo un galpón de 750 metros cuadrados. Si bien puedo trabajar cómodo, pero nada. Hay muchas cosas. De hecho, bueno, ahora voy a tener el taller donde estaba trabajando mi amigo Jorge. Jorgito ya se mudó, se fue, estuvo esperando hasta fin de mes. Y bueno, ya ahora ese espacio lo tengo también. Quizás ahí me dedique a hacer las restauraciones que hago y acá hacer un poco más de mecánica automotriz, que tampoco es el fuerte del taller. O sea, el taller siempre fue el lugar donde yo paso la mayor cantidad del tiempo y la mejor calidad del tiempo y hago las tareas ya mencionadas. Dejé la mecánica automotriz hace mucho tiempo para dedicarme a lo que es la plomería, el gas y la electricidad domiciliaria. ¿No me puedo alejar del todo de eso? No, la verdad que no. Es lindo de vez en cuando hacer una distribución en determinados vehículos, porque hay gente que, lo crean o no, valoran la mano de obra de quien les habla. Así que bueno, eso sería más o menos un resumen. Esta semana va a haber contenido de los talleres, ya no puedo seguir estirándola, no es que la estaba estirando por X cuestión, sino por falta de tiempo, pero tengo que ir a desarmar el tallercito, esa etapa ya se cierra. Se me había cruzado por la cabeza, así como está, darle la llave a Coquito y que ya tenga su taller, pero me parece que no es su pasión, no es su vocación. Le estaría dejando un mandato del que por ahí no quiere participar, no quiere formar parte, está equipado. Yo he trabajado ahí con los artefactos, lavarropas, batidoras, licuadoras, máquina de cortar pasto, bordeadora. Todo eso lo reparo allá, netamente allá. Pero bueno, ya se habló con la doctora Quinn, los papeles se estaban tramitando en escribanía, o sea que falta poner fecha para firmar las actas correspondientes, las secesiones de derechos de determinadas cosas. Y bueno, eso sería lo que va a pasar en la semana que viene. Por otro lado, desde temprano me están etiquetando en un video que subió T. Panchejo Videos. La primera lectura que voy a hacer, porque voy a hablar obviamente, si me están preguntando, voy a hablar. La primera lectura que voy a hacer, que me extraña o me da cierta intuición de por dónde viene el asunto, porque acá en el canal tenemos un personaje ya casi querido, que
que se llama Larry Gato Tools. Pero no tenemos un personaje que se llama T. Panchejo Videos. Eso me despierta mucha duda, guiño guiño, sobre algunas cosas. Pero bueno, tema MHC Tools, no lo estoy abordando porque me da risa cómo intentan fogonear a través de Instagram, a través de Facebook, algunas cuestiones. No sé si lo harán con él también, pero bueno, nada. Ahí tengo día por medio un mensaje diciendo tal o cual cosa que se habla tras bambolinas sobre mí, que la verdad, nada, ya llegado el momento se van a tener que tragar sus palabras. Bueno, tema de Panchejo Videos, disco amoladora para cortar madera. Quiero que sepan que nunca recomendaría el uso en amoladora de ese disco. O sea, yo personalmente nunca recomendaría ese disco para una amoladora. Sí lo he usado, claro, sí, lo he usado de la peor forma, sin protector, todo como ya saben, con la amoladora haciendo así, bueno. Hubo un par de retrocesos de la máquina que me pasó una vez, me pasó dos y dije la tercera me va a lastimar. Es una estrella ninja. Por más que apaguemos la moladora, eso sigue girando. Como no tiene peso, sigue girando. No les digo a las 11.000 vueltas que arranca. Tampoco digo que gira a 11.000 vueltas el disco. El que gira a 11.000 vueltas es el motor. Pero bueno, pongámosle que es un decir que gira a 11.000 vueltas. Es una estrella ninja. Es una estrella ninja. Yo me salvé de lastimarme. Dije, no lo uso más. No lo usé más. Si me fijo acá en los ganchos que tengo en el banco, tendría que estar dando vueltas. Pero, como les digo, estaba cortando machimbre de 1 pulgada con la moladora, con ese disco. En una me pegó un retroceso, lo esquivé, producto de estar acostumbrado a quizás trabajar sin elementos de seguridad o trabajar de otra manera, no me importa. Pero bueno, no voy a defender algo que va contra mis ideas solo por ir contra el tipo. El tipo sabe perfectamente que lo aborrezco, que lo desprecio, que me cae pésimo. Pero bueno, no. En su momento, en el año 2018, creo que se inició una campaña, no compres este disco, bla, 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 bla. No sé si de la mano de él. En ese momento, la verdad, no lo conocía ni por Gil, como él, ni a mí tampoco. Bueno, hasta el momento dicen que no me conoce ni por Gil. Tuve esas situaciones que les cuento. Como él dice, decidí utilizar otras herramientas para cortar los tirantes de pino, los machimbres de 1 pulgada de pino, de los entretechos que yo solía hacer en algunos dúplex, que se lo realicé a un cliente. Ese cliente habló con otro, dado que eran dúplex de la década del 90, ¿vieron como los que tengo de que eran de Alicia? Bueno, pero en doble altura. Entonces, la doble altura permite dividir el comedor en dos, dejando altura favorable por encima de la ventana, por encima de la puerta, unos 40 centímetros, y que quede arriba otro ambiente. Después, bueno, hay que encargarse de hacerle la ventana porque sería un ártico donde uno en verano se cocina, porque tiene el techo acá. Pero bueno, gente, parejitas, familias que arrancan, se compran uno de esos. Yo en su momento les hacía los entretechos ya mencionados. Al principio amuraba los tirantes dentro de la pared. Me ha pasado en una unidad que la pared era demasiado fina
y pasé con el tirante para el otro lado. Bueno, tuve que hacerme cargo de reparar. Después ya empecé a comprar unas especies de U con solapas para atornillarlas con los tirafondos correspondientes. Ahí zafé todas las motas apretando tirafondos. Todo va de la mano de todo. Pero bueno, los discos los conocí. No son para trabajar con amoladora. Con la amoladora apagada y todo es una estrellanilla. No voy a defender los discos por ir contra del sujeto este. Hay una anécdota que yo la vi. Yo he comentado varias veces que con un amigo construimos un departamentito en la zona de Santa Teresita, en el Triángulo con las Toninas, que es, no me acuerdo si Costa Chica o Playa Chica. ¿Vieron cuando no me salía Jadever? Bueno, me tengo ese problema. Este departamentito, terreno comprado en la municipalidad, que hay una anécdota cómica también a raíz de eso. Terreno comprado en la municipalidad, está el terreno donde se construyó. El terreno de la esquina, a unos 20 metros, hay una calle, el médano, ya chato, porque por ahí la gente ingresa a la playa, y el mar. De hecho, hay fotos mías impermeabilizando, pintando, se ve el mar atrás. De tanto ir, justo se vendió el terreno de la esquina. Ya con el paso del tiempo habían quedado construidos los departamentos, o sea, el de la esquina y el que estábamos llevando adelante. Era especie de monoambiente, pero ya se podía ir y pernotar ahí sin ningún problema, sin ninguna necesidad. Había agua, electricidad, todo. Mi amigo Dani, Rocky, había pegado onda con la gente de la esquina. Yo para pegar onda soy más difícil, pero no era gente que me caía mal. Y teníamos la costumbre de que arrancábamos a eso de las 7 de la mañana, a eso de las 3 de la tarde. Si él quería venir, que venga, si no, yo me iba a la playa. Pero generalmente íbamos a la playa. Bueno, siempre se lo escuchaba trabajando, dado que estaba un poquito más atrasado este hombre, que no me acuerdo, pero de la zona de Polvorines. No sé si me estás viendo, pero bueno. En algunos viajes nosotros les llevábamos cosas a ellos en algunos viajes de ellos nos llevaban cosas a nosotros. Por ahí cuando iban se comunicaban, miraban, nosotros hacíamos lo propio. Bueno, buena onda. En un día normal, terminamos, listo, vamos, yo me voy a la playa, sí, yo también, ya está, vamos con Dani y vamos caminando por la calle, de arena obviamente, y lo vemos al loco este haciendo las tranqueritas, el frente de madera, cortando con este disco de amoladora para madera, tan mencionado. Estábamos en la playa, se escuchaba se escuchaba que trabajaba. En un momento no se escuchó más. Y bueno, dijimos, se cambia o se descambia y viene a la playa. No, tuvo que salir corriendo porque al estar tan cerca del mar, obviamente está como 4 kilómetros del centro, tuvo que salir corriendo, lo tuvo que llevar la hija, porque con la máquina apagada y todo le enganchó la camisa y acá le hizo una especie de U, que bueno, lo cosieron, no fue tan grave, pero es lo que yo digo, es una estrella ninja. Al tipo no le voy a ir en contra porque opino parecido, no voy a defender un disco que la verdad no lo defiendo. Sí, conozco gente que lo ha utilizado más de 10 años, nunca ha tenido un problema. No es un disco para amoladora, es un disco para otro tipo de herramientas. Pero bueno, habría que ver qué pasaría si alguna de las empresas que patrocinan este tipo le ponen el billetazo y
venden discos de ese tipo para moladora. Habría que ver. Ustedes vieron cómo son las compras de voluntades. Yo creo que el que vio Nueve Reinas sabe o se acuerda o recuerda que, y no me estoy metiendo con su sexualidad, simplemente estoy citando la película. En una escena, Darín le dice a Paul, ¿estarías con un hombre por 1.000 pesos? No, ni a palo. ¿Por 100.000? No, ni a palo. Por $1.000.000, todo tuyo, guita toda tuya. Sí, estaría. Bueno, no faltan homosexuales, lo que falta son prestamistas. Si a este muchacho le ponían el billete para decir que el disco era bueno, estoy convencido que su actitud hubiese sido otra. De todas maneras, me gustó ver cómo, está bien, yo sé que lo hizo estratégicamente, pero me gustó que lea algunos comentarios de los que le dejan, donde en su mayoría predominan que es un inútil. Yo no digo que sea un inútil, yo digo que a lo mejor es el mejor vendedor de todos. O sea, el mejor vendedor es él. Pero sobre cuestiones técnicas tendría que tener quizás un poquito más de cuidado al momento de hablar, al momento de abordar temas, porque verdaderamente está lejos, es muy amigo de los libros, de lo que puede leer, pero a la hora de tener que estar en un domicilio donde pegaste un mazazo en un baño y tenés una caverna de 40 centímetros llena de panchejitos, hay que ver qué haces, maestro. Yo soy de los que andan en moto sin casco. Soy de los que andan en moto sin casco porque formo parte de una generación donde no se usaba casco. No se usaba casco para andar en moto. Lo utilizo, ¿sabes cuándo? Cuando voy a la capital, que paran y lo tenés que tener. Cuando voy a cargar nafta, a los de la yacimientos petrolíferos fiscales, se ponen la gorra, los de Avenida Presidente Perón al 3200, se ponen la gorra y no te cargan. Entonces lo llevo. Pero no es que no te venden nafta, no te cargan, no te la meten en el tanque, pero le compras un bidón de esos que le echaron agua a otro auto y lo tienen ahí guardado, te venden el bidón, te venden la nafta y vos la cargas al lado de la cámara que te está filmando, que en teoría uno le dice, che, loco, me cargas, o sea, soy un tipo grande, yo sé lo que hago. No, señor, hay cámaras. Bueno, ¿me vendés un bidón? Sí. ¿Me lo llenás con nafta? Sí. En el mismo acto se lo echo en el tanque y no te están viendo que me estás vendiendo. Tomás, te regalo el bidón, vendelo de nuevo. Esto lo puede comprobar cualquier persona que me conoce, que conoce la estación de servicio y bueno, nada, sabe que no estoy mintiendo ni ahí. Después está la otra, la mitológica, la antológica estación donde yo me siento cómodo, que arrancó siendo una ESO del querido Don García, en Fasola y Vuelta de Obligado. ¿Fasola y Vuelta de Obligado? ¿Estoy diciendo bien? No, estoy diciendo mal. Fasola y Actis. Fasola y Actis está la estación del querido Don García, que bueno, ya ahora está su hijo, que ya incluso es un poco mayor que uno, que toda la vida cargué hasta ahí. Llego, paro, cargo. Si me acuerdo de darle la tarjeta para que me cobran, si no me voy. Pero ¿qué pasa? Estoy a 15 cuadras. Capaz que me queda más cerca cruzar la avenida y cargar ahí. Pero bueno, nada. Me fui del tema. No voy a criticar. Igual sostengo que es lo mismo que les diga, si van a tener relaciones sexuales, utilicen preservativos. No permitan que la calentura del momento lo lleve a un problema, a una enfermedad
o a X. Es lo mismo, es algo que si se lo explicás a un inexperto, no va a saber usar una moladora con el disco que le pongas. Se va a lastimar igual. Si se lo explicás a un tipo que la utiliza todos los días, y se va a reír de vos y te va a dejar los comentarios que te dejaron. Pero bueno, nada, sé que vos no das un paso que no sea estratégicamente. Y nada, hiciste muy bien. Ahora estás en el papel de víctima, de gordito bueno. Y no lo digo porque yo sea flaco, al contrario. Hay videos míos de cuerpo entero y creo que peso más que vos. La única ventaja es que yo agarro una pala y te puedo asegurar que te saco haciendo en zanjas una cuadra. Porque yo estoy en mi elemento. Vos no. Pero bueno, nada. Esto va en respuesta a los tantos comentarios que me dicen: fíjate, fíjate, fíjate. Te etiqueto, te etiqueto, te etiqueto. Mirá, mirá, mirá. Bueno, ahí tienen mi devolución. No estoy en contra del mensaje del tipo. Sí me parece estudiado estratégicamente. Yo personalmente, no lo noté tan soberbio como generalmente es su personalidad. Lo noté un poco más aceptando determinadas cosas. Pero bueno, nada. Es un tipo que la verdad ni a él le importa lo que yo piense de él, ni a mí me importa lo que él piense de mí. La invitación está siempre. Nada. Bueno. Yo el disco no lo uso. No lo recomiendo, no lo sugiero. Como dije, lo usé para poder certificar lo que digo. En una se me trabó, esquivé la máquina, producto de ser de la vieja escuela y estar acostumbrado a trabajar con máquinas que lastiman, no como ahora que le arrimás una salchicha y se apaga. Tendrías que haber estado, querido Panchejo, en Industrias Baco en la década del 90. Pero bueno, vos en esa época estabas jugando al Sega todavía, tratando de pasar el nivel 2 de Sonic. Y yo estaba trabajando con máquinas que la más chica tenía una fuga de, no sé, grande. ¿Está bien? No. Seguridad e higiene no existía. De vez en cuando, que todo se arreglaba, había que poner un cartel: recuerde utilizar los EPP. O sea, nada, en las columnas. Recuerde utilizar los EPP, protectores auditivos, que no nos proporcionaban, o sea que lo que nos poníamos eran algodones. Los botines punta de acero los teníamos que comprar nosotros, porque los que proporcionaban quizás en las 8 horas que duraba la jornada de trabajo, si los usabas las 8 horas continuas, te quedaban los pies que al otro día no podías volver a laburar. Te lo digo en serio. Bueno, el que conoció Industrias Baco en esa época sabe que no estoy mintiendo en nada. Tuve la suerte, porque fue una linda experiencia, de participar, pero de participar de forma independiente, de forma autónoma. O sea, yo si bien entraba con los muchachos y a veces salía con los muchachos, pero si a mí se me ocurría a las 3 de la tarde tomarme el palo, yo me iba, porque no tenía un contrato laboral. Pero bueno, lo mío era poner en marcha el grupo electrógeno. La fábrica no se... O sea, más allá de que no se necesite utilizar, pero el motor Perkins tenía que estar siempre en marcha. O sea, en marcha. En marcha me refiero a que tenga la posibilidad de arrancar en caso de ser necesario ante un corte de luz. La hidrogrúa esté siempre preparada y funcionando, que el camión de la fábrica, porque cuando el fuerte de la fábrica de Industrias Baco siempre fue las flotas del Automóvil Club. En la época que yo estaba no había camillas, no se fabricaban todavía camillas. Se fabricaba la famosa
grúa horquilla, que el auto iba colgado. En la última época que yo estuve, se habían empezado a fabricar las camillas, que baja la plancha, enganchan el auto y lo suben. Después, el fuerte siempre fue las volcadoras, desde el año 63, el fuerte es las volcadoras, pero había un camión que cuando venía una empresa que licitaba 17, 20 camiones, que no era raro, sobre los Mercedes 12, 15, 0 kilómetros de aquella época, las cajitas sueltas que por ahí venían de un corralón, la mandaban a hacer a otros talleres. O sea, el corralonero que cree que tiene, porque era industria rústica, pero eran artesanos los tipos. La gente que tiene tuvo un corraloncito chiquito, con su camión, todo, y piensa que compró una volcadora Baco construida dentro de la fábrica Baco, está equivocado. Esas unidades se llevaban a talleres chiquititos, al taller de los Corimayo, al taller de los hermanos Barrientos, José y Antonio Barrientos. Si quedó alguno, quiero que sepan que les mando un saludo, el Tano y el Aqua. Bueno, nada. Y era así. Cualquiera de esas personas, a que voy con esto, cualquiera de esas personas que te ve haciendo una campaña para no utilizar ese disco, y te va a dejar un comentario de esos que tenés ahí. Vuelta a vuelta alguno fenecía, y sí, pasaba. Ha habido fallecimientos, ha habido cosas. La caja había que trasladarla desde donde quedaba armada propiamente dicha. Había que trasladarla mediante cadenas con un guinche, que había que recorrer de una punta a la otra para hacer el montaje. Vuelta a vuelta se cortaba una cadena. En el mejor de los casos, no dañaba a nadie, más que lo elemental de que cayó la caja en el piso. Pero muchas veces el operario del guinche estaba abajo, no digo que le caía arriba, pero por ahí le pegaba un castañazo a la volcadora. Era así, era rústico, pero bueno, yo creo que pasó mucho menos de lo que podría haber pasado. Lo único que rescato para los que dicen que fue el video del año del tipo, lo único que rescato es que leyó los comentarios negativos, porque hasta ahora, en todo este tiempo, jamás apareció un comentario negativo sobre el contenido o sobre algún video del tipo. Nos bloqueó a todos, nos restringió a todos. Bueno, nada. Para otra persona que también tiene canal, es muy importante y su punto débil puede soportar cualquier cosa salvo que se metan con su trabajo. Bueno, para todos aquellos que no entienden mi desprecio por este tipo, es que se metió con mi trabajo. Van a decir, no te conoce ni por Gil. Créanme que cuando una persona se pone a hablar de cosas que otra persona hace 30 años desarrolla, y les va a pasar a ustedes, aunque ahora sea el loquito, se indigna. Pero bueno, nada. Quería redondear la idea porque me han etiquetado varias veces en que como que es un mega video. Bueno, yo creo que está todo estudiado. Creo que faltó alguien que fabrique discos y le diga, toma. Va a decir, che, ¿saben que no es tan inseguro, no es tan inseguro. El disco va. Hay que saberlo usar, bla, 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 el disco va. En determinada herramienta, el disco va. Que tiene razón, no es para una moladora, gira muchas vueltas. Debería ir en otro tipo de herramienta. Estoy con hipo, estoy creciendo. Bueno, gente, les dejo un saludo. Seguramente haga una charlita desde casa. Todo depende del tiempo que tarde en subirse. La solidaridad al amigo Gregorio, el abrazo a la distancia. No hay nada peor que te censuren, que te restrinjan de subir contenido. Solo los que hacemos videos invertimos
tiempo, dedicación, dinero. No me estoy victimizando ni nada. Las herramientas las hubiese comprado igual, ¿eh? Cada herramienta que tengo, la tengo porque me encantó comprarla, me encantó gastar la plata en esto, o sea, no la gasto en otra cosa que quizás está siempre con la misma chomba, pero bueno, hoy me compré esta pizza, sí, está mal canalizada, ponele, pero es algo que me gusta. Pero haber logrado una comunidad, ir creciendo de a poco, tener contenido interesante, como el del amigo Gregorio, no digo el mío, y que por una denuncia, que debe ser una persona con muchas cuentas, porque yo sé de algunas cosas, que, producto de de experiencias, pueden tener muchas cuentas una sola persona. Y si se suman las denuncias, a mí me ha pasado, ya lo dije, me han restringido la posibilidad de liberar la charlita hasta tanto no sea sometida a un estudio un poco mayor el contenido. Al otro día la largaron, no encontraron nada. Porque no violo las políticas, no insulto. El desprecio, desgraciadamente, no está juzgado en la comunidad. Nos vemos. Espero no les haya resultado aburrido y espero, espero les sea grato a los amigos. La idea es siempre tener un contacto porque hay gente que espera verdaderamente el videíto y hay otros que esperan el videíto para criticarlos y hay otros que dicen, este otra vez subió un video. A ese le digo, bloqueame, eliminame, no te va a llegar la notificación y antes de hacer todo eso, llévate este paquete a Mendoza.